Hola amigos, bienvenidos de vuelta entonces. Yo les quería agradecer también la oportunidad por haberme invitado para participar en este seminario. Estoy muy agradecido y es una muy buena experiencia. Y ahora para continuar con nuestra jornada láctea del día de hoy, como ya les había adelantado, los quiero dejar con don Horacio Larrea, quien es director de ventas y desarrollo de mercados de Cemex Alliance. Horacio nos presentará la charla titulada Selección genética por salud. Buenos días a todos. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación y muchas gracias por la oportunidad de compartir esta experiencia con ganaderos del Cono Sur. Como dice el título, vamos a abordar el tema de qué forma podemos criar vacas más saludables. Sin ninguna duda, es uno de los grandes objetivos de la selección genética actual, junto con la habilidad de conversión de las vacas. O sea, nosotros estamos convencidos que a futuro necesitamos cada vez animales que sean capaces de producir la mayor cantidad de leche con la menor cantidad de comida posible y también con la menor incidencia de enfermedades, que no solamente garantiza una mejor calidad de producto, sino también que tiene un enorme impacto en el costo de producción, porque obviamente todas estas enfermedades acortan la vida útil de las vacas, y también tiene un costo directo operativo que cada productor debe pagar cuando le llega una cuenta de medicamentos. Sin ninguna duda, la presión viene de parte del consumidor, la presión más importante. No es una moda, es simplemente una tendencia que se va a ir acentuando, donde los consumidores, no solamente de productos lácteos, sino de cualquier producto, están exigiendo cada vez más calidad de producto y también un producto más natural. Si bien hay una enorme incidencia del manejo en una explotación digamos, para mantener un estándar alto de salud, lo que hemos descubierto, especialmente en los últimos años, a través de muchos estudios, es que hay un componente genético que hace que ciertos animales tiendan a enfermarse menos que otros. O sea, en la realidad lo vemos en la raza humana, o sea, lo vemos entre humanos, donde hay personas que se enferman con más frecuencias que otras, y también lo que hemos visto es el componente genético, empezamos a entenderlo y sobre todo empezamos a identificar aquellos genes que son digamos, los responsables o a los que se le asigna esta característica de que un individuo se enferme menos. Sí hay que ser conscientes que que los progresos que vamos a obtener digamos, en el componente genético de la salud animal es un progreso lento, pero es un progreso sostenible. O sea, en la medida que enfoquemos la selección dándole importancia a estos rasgos y nos mantengamos en ese sentido o en esa dirección, vamos a ir logrando paulatinamente cada vez animales más rústicos, pero a su vez también más productivos, porque obviamente las vacas tienen que producir mucha leche, o sea, para que el negocio sea rentable. En general, los rasgos de fertilidad y salud tienen una correlación favorable entre sí, pero obviamente cuando son vacas más lecheras, lo difícil es, digamos, conseguir las dos cosas. O sea, la correlación entre salud y fertilidad con producción suele ser negativa. Vamos a hablar ahora de qué forma lo podemos armonizar. Y también hay un componente de conformación que no es tan lineal como se esperaba. O sea, no necesariamente una vaca de buena conformación es una vaca fértil y con salud. Sabemos la importancia para la salud del animal, que un animal tenga adecuada fortaleza física, una buena conformación de patas y una ubre sólida adherida al cuerpo, pero no es una garantía de que esa sea una vaca longeva, digamos,
con respecto a su resistencia a enfermedades, y tampoco a la fertilidad, que en realidad son factores internos, endocrinos, que no podemos ver por fuera si un animal va a ser longevo o si un animal va a ser fértil. Los últimos 20 años se empezaron a desarrollar lo que se llaman los rasgos de salud en la selección genética, especialmente de las razas lecheras. Estos rasgos han ido evolucionando, se han ido perfeccionando, se han ido mejorando en su predicción, en su confiabilidad con los años, y sobre todo lo que ha habido es una toma de conciencia de que en realidad sí hay un componente genético y sí que por más que el progreso sea lento, si insistimos en este camino de la selección por salud, generación tras generación vamos a ir logrando animales más rústicos, más longevos y con menos incidencia de enfermedades. Básicamente, lo que vemos hoy en una evaluación genética, en la prueba de un toro, o sea, para aquellos que están comprando semen pensando en la próxima generación de crías que le van a hacer, o sea, los toros que van a preñar sus vacas, estos rasgos que vamos a ver ahora son los rasgos principales de salud y de reproducción que tomamos en cuenta. El primer rasgo que vamos a ver aquí, que se llama vida productiva o productive life, en realidad lo que este rasgo mide es la permanencia, o sea, lo que predice la prueba genética de un toro hace una predicción del nivel de permanencia extra que va a tener la hija de un toro determinado cuando preñe una vaca promedio de la raza, y, o sea, cuántos más tiempo va a estar, digamos, en la granja produciendo leche. La descripción del rasgo, obviamente, es un poco compleja y hay que estar, digamos, muy metido en el tema para poder entenderlo en detalle, pero básicamente, para dar una idea general, es que este rasgo lo que está expresando son los meses de más de sobrevida, o sea, de tiempo de permanencia que va a tener la hija de un toro determinado cuando preñe una vaca de promedio de la raza, comparado a su madre que era promedio. Ese 6.8 que estamos viendo aquí significa 6.8 meses más de vida productiva, o sea, de permanencia en la granja, en el rancho, produciendo leche, que el promedio. Esos 6,8 meses, por ahí a alguien le puede parecer que no es demasiado. O sea, significa en realidad más de la mitad de una lactancia de 305 días. Y entendiendo que esta información está producida sobre una base como la de Estados Unidos, donde el promedio de sobrevida de las vacas, o sea, el promedio de vida productiva de las vacas son unos 26 meses, sí estamos hablando casi de un 25% más de sobrevida, en este caso de un toro que es 6.8, que es un valor alto para este rasgo. O sea, ¿cuál es la importancia del mensaje, independientemente de cómo técnicamente se hace el cálculo? Es que en una generación, o sea, utilizando un toro de alto mérito para vida productiva, yo puedo lograr una media lactancia más de producción en las crías que van a nacer solamente por el componente genético. Entonces, significa sí un aumento interesante en sobrevida, o sea, en habilidad de permanecer en la granja en una generación. Imaginemos que podamos continuar en este camino y cada nueva generación que va naciendo sigue mejorando en este rasgo. Fíjense, a lo largo de 10 años, el nivel de progreso en vida productiva que podemos llegar a tener, en la medida que continuamente incorporemos estos genes, incorporemos esta genética que tiene esta característica. El siguiente punto es el conteo de células somáticas. Las células somáticas, bueno, hoy estamos todos muy consustanciados con el COVID y con el nivel de inmunidad y la capacidad de hacer anticuerpos de los organismos. Las células somáticas, en realidad, lo que determina es el nivel de salud de la urea. O sea,
Cuanto más células somáticas tenga la leche, esto significa que más ha estado en contacto, o sea, son como anticuerpos que ha hecho la ubre para poder combatir los patógenos, o sea, las bacterias que han estado dentro de la ubre. Por eso hay una relación entre los animales que tienen altas células somáticas con animales que suelen tener consistentemente mastitis. Suelen tener infección, o sea, como tienen infección, el animal tiene una alta cantidad de células somáticas en la ubre, en la glándula, para poder combatir estas infecciones que generan las mastitis. Por lo tanto, esto es un rasgo que ya tiene más de 30 años, hemos intentado identificar líneas o individuos que son bajos en recuento de células somáticas. ¿Por qué es? Porque eso se relaciona con una mayor sanidad en la ubre, con una ubre que no ha estado en contacto de tantos patógenos, por lo tanto, tiene un nivel bajo de estas células. En este caso, el rasgo, o sea, de células somáticas, tiene un rango que va desde 2.50 para los mejores tonos, o sea, cuanto más bajo mejor, hasta 3.50, los peores tonos siendo 3 el promedio. En este caso, un individuo que es de 2.58 en células somáticas es muy, muy bajo para la población de animales, por lo tanto es uno de los mejores animales para esta característica, o sea que es deseable que tiene menor conteo de células somáticas. Luego, un dato muy importante es el de fertilidad. La fertilidad es uno de las grandes preocupaciones de las granjas lecheras. Sin duda, con los años de selección de producción hemos perdido niveles de fertilidad en el ganado y hoy se está intentando recuperar terreno sin perder producción. Lo que se llama el DPR o Daughter Pregnancy Rate o porcentaje de preñez de las hijas, en realidad lo que está marcando es, desde el punto de vista genético, cuál es la mayor capacidad de preñarse, de tener una mayor tasa de concepción de las hijas, en este caso de un toro determinado, cuando preña una vaca promedio de la raza. Este 1.4, que está marcando este rasgo positivo, lo que está diciendo que por sobre el promedio de tasa de concepción que tiene la población, las hijas, en este caso de este toro, tienen 1.4, tienen un punto 4 más de tasa de concepción que el promedio de la raza. ¿Cómo lo interpretamos? O sea, 1.4, un 1% más de tasa de concepción cuando el promedio es el 33% en Estados Unidos, Norteamérica, donde se evalúa, donde se hacen las pruebas de progenie. Hay que analizarlo, que aunque parezca muy bajo, ese 1.4 significan 1.4 más vacas preñadas por cada 100 vacas por ciclo de 21 días. O sea, considerando que el ciclo de celo reproductivo de una vaca es de 21 días, entre celo y celo, o sea, si yo tengo 1.4 más de concepción por cada ciclo, estoy logrando 1.4 más vacas preñadas por cada 100, cada 21 días. Por lo tanto, a fin de año, tener este mayor grado de preñez, este mayor porcentaje de preñez, significa una cantidad importante de vacas más preñadas. Y esto es entendiendo que es simplemente el factor genético, o sea, se han sacado todos los factores de medio ambiente que pudieran afectar la reproducción. Estamos mirando esto desde el punto de vista genético. Otro dato muy importante que estamos mirando mucho, especialmente en los últimos años, es esto que se llama supervivencia o liability, algo que tiene relación con la vida productiva, pero que no necesariamente es igual, o sea, el primer rasgo que estuvimos hablando de esta gráfica. La idea de diferenciar la supervivencia de la vida productiva es porque en la vida productiva uno de los factores que más influye es lo que se llama el descarte voluntario. O sea, en una granja, un ganadero, si tiene un animal que no es altamente productivo o está por debajo de la media de producción, posiblemente lo elimina, sobre todo en los sistemas intensivos donde son mucho más estrictos en cuanto a quedarse con los animales de más producción. Entonces, dicho animal no es bueno en vida productiva porque se lo descarta, pero su descarte no tiene que ver con su rusticidad, su descarte tiene que ver en su poca productividad.
En cambio, el liability o la supervivencia lo que intenta medir es precisamente la habilidad de las vacas de sobrevivir a sus compañeros, o sea, de tener una vida más larga independientemente de los factores de selección o el descarte voluntario y todo lo demás. O sea, esto es lo que realmente habla de longevidad. Entonces, ¿por qué nos interesa tanto eso? Porque nosotros sabemos que la mayoría de nuestros modelos, salvo aquellos modelos intensivos con animales estabulados, con mucho confort, en general la mayoría de la producción lechera todavía en el Cono Sur proviene de vacas que están en sistemas de pastoreo, al aire libre, con vacas que están bajo las inclemencias climáticas, que sufren el calor de verano, la lluvia, el barro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los animales tienen mucho más estrés por falta de confort, o sea, por las condiciones climáticas, sobre todo cuando vienen las malas épocas, y entonces es importante ver la habilidad que tienen las vacas para ser rústicas, para ser fuertes y sobrevivir más tiempo. El índice de supervivencia, en realidad lo que se toma es haciendo un cálculo sobre la tasa de mortalidad promedio, o sea, que tiene cada granja. Aparte de ahí se establece cuál es el porcentaje de supervivencia que tiene una generación de vacas, y lo que expresa la liability también es el porcentaje de supervivencia, los puntos porcentuales de supervivencia, además, que vamos a esperar de la hija de un toro determinado cuando preñe una vaca promedio de la raza. Este 3.8 que muestra este caso, lo que estoy mostrando es un ejemplo de un animal que en general es muy bueno el rasgo de salud, por eso es tan positivo a estos rasgos que estamos mencionando. Y ese 3.8 de supervivencia significa 3.8 puntos porcentuales más de tasa de supervivencia de una tasa promedio del 83%. Si el promedio es 83%, este individuo, la proyección del eje sería 86.8, o sea, 3.8 porcentuales más. ¿Significa mucho o poco? Pongámonos desde este punto de vista. Serían casi 4 vacas más vivas por cada 100 vacas en una granja que imagínense que tenga 1000 vacas, ¿no? Estamos hablando casi de 40 vacas más vivas. El índice de mortalidad tiene un enorme impacto económico porque la vaca que se muere dentro de una granja no tiene ningún recupero por carne. O sea que uno pierde un valor por carne importante en animales que mueren por eventos muy graves que hace que mueran en la granja y que no son animales que se pueden haber vendido antes de que mueran. Así que tiene que ver con enfermedades metabólicas, con alguna enfermedad cardíaca, con algún problema de la vaca que hace que no se pudo salvar y murió en la granja. Los rasgos siguientes son bastante más conocidos. La facilidad de parto de las hijas del toro y el porcentaje de supervivencia en el periparto y la de sus hijas. La facilidad de parto es un rasgo que se ha cambiado desde el año pasado. Entonces se cambió la escala donde se expresaba, debido a que es interesante mostrar que hace casi 50 años, cuando se comenzó la evaluación genética de facilidad de parto, el 8% de los partos de la raza Holstein eran distóxicos. O sea, eran becerros muy grandes, con pérdida del becerro y con problemas de parto para la madre. Ese 8%, luego de 50 años de selección, se ha bajado al 2.2. Por lo tanto, se cambió la escala. Hoy el 2.2 es el parámetro promedio para facilidad de parto. En este caso 2.1 está por debajo del promedio, lo que es positivo. Y eso es con respecto a los becerritos que van a nacer de este toro, o en este caso de este toro que es el que estamos describiendo en la prueba. Y después también se hace el cálculo de lo que se llama la facilidad de parto maternal, o sea, cuando las hijas de este toro paran, dentro de X años, tienen una facilidad de parto todavía mejor, 1.7, cuando también el promedio es 2.2. El sire stillbirth, o la tasa de natimortos, tanto del toro como de sus hijas, significa la cantidad de becerros que mueren en el parto. Sabemos que el promedio es el 6%,
Eso es lamentablemente por animales de mala posición, que la madre no lo puede parir. 6% perdemos de becerritos en el parto, este es 5,3%, y las hijas futuras, el 4%, obviamente está por debajo de los parámetros, lo que es realmente positivo. Sin duda, de los rasgos de fertilidad, el más utilizado es el DPR. Como dije antes, expresa los puntos porcentuales de tasa de concepción que vamos a obtener. Un punto de DPR, según cálculos estadísticos, representa 5 días abiertos más en una población. O sea que si yo tengo una población de vacas que tienen un punto en DPR como mérito genético, van a tener 5 días abiertos, o sea, se van a preñar 5 días antes de promedio que una población normal. El otro punto que se está tratando de mejorar es lo que se llama la edad del primer servicio. Estamos intentando producir animales que sean más precoces, que sean capaces de encastarse lo antes posible. Obviamente eso es por una cuestión de costos. Cada mes de recría de un animal cuesta mucho dinero, alrededor cerca de $100 en Estados Unidos. Entonces, hoy lo que se está tratando de combinar es la información de fertilidad, por un lado, y también la información de edad al primer servicio, dándole un premio a aquella genética, o sea, animales que genéticamente son capaces de poder recibir el primer servicio antes. También un detalle es que el DPR hoy también se divide en la información, o sea, el índice de fertilidad de las hijas se divide entre lo que son los servicios que se dan a ellas cuando son vaquillas vírgenes, o sea, que no están produciendo leche, diferenciado de la información de fertilidad de las mismas cuando son vacas. O sea, cuando son vacas, la información de fertilidad se llama CCR, Cow Conception Rate, y cuando son novillas se llama HCR, que es el Heifer Conception Rate. Porque eso también se diferencia, esto es un detalle un poco más fino, ¿por qué? Porque el verdadero estrés de fertilidad de las vacas se produce cuando están dando leche. Las vacas de alta producción son las que más cuestan preñarse, por eso vemos que hay toros cuyas hijas se preñan bien de vaquillas, pero no se preñan tan bien de vacas precisamente por efecto de la producción. ¿Cómo podemos medir en el día a día este impacto de la genética, o sea, de la selección genética en la fertilidad? Esto es un dato concreto de una granja en Minnesota. Imagínense que esta granja tiene casi 600 vacas en esta evaluación. Si nosotros dividimos esa población en cuartiles, mirando la información de DPR, o sea, del índice genético de fertilidad, y comparamos la información real de tasa de concepción, y está equivocado, dice pre-rate, pero de tasa de concepción de estos animales, vemos que el 25% mejor de la población, o sea, son 163 vacas que tienen un DPR promedio de más 2,2, tiene una tasa de concepción de 35% en esta granja. Cuando el 25% inferior al DPR, que es menos 0,4, con el mismo manejo, con la misma alimentación, con los mismos inseminadores, con exactamente el mismo medio ambiente, tienen solamente el 24%. Esta diferencia de 35 a 24 es 100% por una cuestión genética, por eso es que le damos importancia a este rasgo del DPR para identificar animales que se preñan más. La vida productiva, lo que ya estuve explicando antes, pero lo importante también es en esta misma granja, en un total de vacas, dividiéndolas de más baja vida productiva con las de más alta vida productiva, o sea, 3,2 contra menos 0,2, en poblaciones importantes, 528 vacas frescas y 542 vacas frescas, vemos que los eventos de vacas vendidas por descarte, muertas, abortadas y de casos de mastitis se duplican en el grupo de vacas de baja vida productiva comparada con las vacas de alta vida productiva. Esto es realmente una información muy dura, o sea, muy consistente, que muestra realmente que hay un componente genético en la vida productiva, en la capacidad de las vacas de tener menos eventos, o sea, que se mueren menos, que se descartan menos, que abortan menos y que tienen menos incidencia de enfermedades. Células somáticas, estoy hablando, estos dos rangos ya los vimos.
Sí, vamos a ver que también esto no se ha detenido y que hoy tenemos nuevos rasgos de salud que están recientemente desarrollados, todavía con baja heredabilidad, pero que muestran también este objetivo de seleccionar animales con menos incidencia de enfermedades. Obviamente el enfoque es en las enfermedades que más impacto económico tienen, que más incidencia tienen dentro de una granja, que son la ketosis, la metritis, la torsión de gomazo, la retención de placenta, la fiebre de leche. Y también hay un nuevo rasgo que es resistencia a mastitis, que es la habilidad de las vacas no de no enfermarse, sino la habilidad de las vacas de que cuando tengan una mastitis sean capaces de curarse antes, o sea, de curarse y no ser reincidentes. Estos rasgos tienen baja heredabilidad, son información nueva, es algo que todavía se está desarrollando, pero tienen un enorme impacto económico. Y se expresan como la predicción en un porcentaje menor o mayor de incidencia de cualquiera de estas enfermedades que estamos hablando, que va a tener la hija de un toro determinado cuando preñe una vaca promedio de la raza. En un caso como, por ejemplo, de ketosis, que un toro aparezca en la prueba con el 3, con un rasgo de 3 para ketosis, significa que sus hijas van a tener un 3% menos de incidencia de esa enfermedad que el promedio de la raza. Ahora, ¿por qué no podemos seleccionar por todos los rasgos al mismo tiempo? O sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien hoy quiere decir, bueno, quiero mejorar mi rasgo de salud, pero también quiero mejorar mi producción, también quiero mejorar mi conformación, quiero bajar la incidencia de enfermedades. O sea, cuando quiero todo, me encuentro con un enorme problema que hay muchos rasgos, no hace falta entrar en detalle en esta gráfica, pero simplemente para mostrar que se hacen estudios muy específicos donde se hace lo que se llama se busca la correlación entre rasgos y lamentablemente lo que sucede es que hay rasgos que tienen correlación negativa con otros. ¿Esto qué significa? Es que si intento mejorar ese rasgo, indirectamente estoy empeorando otros rasgos porque tienen correlación, como dice la palabra, negativa. Si tratamos de entender las correlaciones genéticas, en general la correlación negativa se da básicamente entre los rasgos de producción con los rasgos de salud y fertilidad. O sea, es muy fácil razonar que una vaca que está bajo un extremo estrés de producción, o sea, una vaca tremendamente noble y lechera, que tiene una alimentación con un balance negativo, o sea, que la vaca está perdiendo peso en base a su gran habilidad y a gran generosidad de convertir reserva corporal y nutrientes en leche, obviamente su sistema inmunológico entra en depresión, entra en estrés, y esa baja en el sistema inmunológico abre las puertas a que puedan ingresar una gran cantidad de patógenos, que son los que generan las enfermedades, y también esa falta de energía hace que el nivel de fertilidad, o sea, la calidad de los ovocitos que va generando esa hembra mientras está bajo estrés de producción, cae, por lo tanto es mucho más difícil, le cuesta mucho más en general que esa vaca se preñe. Entonces, eso obviamente tiene toda la lógica. La palabra clave es intentar armonizar. ¿Por qué es? Porque obviamente en esa correlación en general negativa, sí encontramos excepciones y sí encontramos individuos que de alguna forma tienen adecuado nivel de producción con adecuado nivel de salud, y eso es lo que realmente con lo que nos interesa trabajar. Durante muchos años, la longevidad y la salud la hemos relacionado con el tipo, pero desde el momento que aparecen mucha información que hoy se obtiene gracias a estos programas de software de las granjas, hoy vemos que hay muchos aspectos de la longevidad que no son visibles desde el aspecto exterior de una vaca. Quiere decir que mirando a la vaca, por bien conformada que sea, no tenemos garantías de que realmente es una vaca fértil y longeva. Hay muchas cosas que tienen que ver por cómo funciona, que no son de aspecto externo. Lo que debemos priorizar son los rasgos de mayor impacto económico. La selección genética está al servicio de la rentabilidad de la granja. O sea, no me sirve seleccionar vacas bonitas, ni lo que me interesa son vacas cada vez más rentables, adecuadas
al modelo de producción donde se van a desempeñar. Eso es algo muy importante porque en la medida que las vacas no tienen confort, vamos a necesitar cada vez animales más rústicos. En cambio, cuando tenemos animales con mayor confort, donde le estamos dando lo que necesita comer, donde le estamos alejando del estrés calórico, donde le sacamos la caminata y el contacto con el barro, ese animal obviamente ahí puede tener mayor potencial de producción y lo va a expresar gracias a su gran habilidad para transformar nutrientes en leche. El último punto que vamos a hablar, algo interesante, que tiene que ver con los desarrollos que se van haciendo en la selección genética, que es que a través del desarrollo del genoma bovino y de la búsqueda de marcadores genómicos o de marcadores genéticos, lo que se han podido identificar son una serie de haplotipos, que son como grupos de genes que se transmiten juntos, como si fuera un racimo de uva, o sea, son porciones de ADN que se transmiten juntos, a los que se le han encontrado que tienen impacto negativo sobre fertilidad. Esto era algo que antes de la genómica no se conocía, lo relacionábamos con la consanguinidad entre parientes, pero hoy sabemos que dentro de la población se encuentran animales que tienen alguno de estos haplotipos de fertilidad y que son responsables de una merma en la concepción, o sea, por causa de muerte embrionaria, cuando el embrión que se acaba de gestar proviene de padres que eran portadores de alguno de estos haplotipos y que al mismo tiempo el padre y la madre le han transmitido el mismo alelo con el mismo haplotipo a ese embrión, que lo que sucede es que lo que vemos en la vida real es que ese becerro no nace. O sea, o no hay gestación, o hay una muerte embrionaria, o de alguna forma se pierde. Pero hay un efecto negativo en fertilidad que lo ocasiona precisamente que un animal sea portador heterocigoto de alguno de estos haplotipos y que cuando encuentra un macho o una hembra donde se hace el acoplamiento que tenga el mismo haplotipo y se lo transmiten al mismo tiempo al embrión, generan pérdida de fertilidad. Por lo tanto, otro de los progresos que estamos haciendo es ir purgando las distintas razas de estos haplotipos para tener animales mucho más fértiles genéticamente, sacando el impacto negativo de estos genes. Y también en la selección de hembras genéticamente mochas, el Holstein es naturalmente astado. A partir de ciertos cruzamientos se han logrado ciertas líneas mochas que se van popularizando. La realidad es que hoy vamos aumentando la incidencia del gen mocho de hembras que naturalmente nacen sin cuernos, lo que evita el trabajo de tener que mocharlas, que obviamente le genera un estrés a las becerras. Lamentablemente los animales hay que mocharlos porque desde el punto de vista de manejo, un animal con cuernos es mucho más peligroso por la gente. Es la defensa natural de las vacas que lo pueden utilizar, no solamente contra otras vacas, sino también con las personas que las manejan. Pero al empezar a tener este gen, o sea, y empezar a poder hacer cruzamientos, o sea, acoplamientos donde lo vamos transmitiendo y lo vamos masificando, llegaremos a algún momento donde los animales Holstein van a ser naturalmente mochos, evitando este trabajo. Lleva tiempo, o sea, la realidad es que logramos en 3 generaciones, utilizando toros que sean mochos, podemos tener hasta el 97% de la población mocha, o sea que en poco tiempo, en pocas generaciones lo podemos lograr. Lo que sí se necesita, como en todo trabajo que se haga en la genética, sí necesitamos tener consistencia, necesitamos tener persistencia en el camino trazado para que se den los resultados. Nada en genética se logra lamentablemente de un día para otro. Así que bueno, creo que me porté bastante bien con el tiempo, y muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad de compartir esta información con ustedes, y estoy
abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias, Horacio, por tu interesantísima presentación. Nos entregaste conceptos que a veces son un poco complicados de entender, pero de una manera más amigable y que, por lo tanto, hacen digerible toda esta información. Nos entregaste mucha información. Y a propósito de eso, tenemos, sí, un par de consultas en el chat que nos han ido llegando en el transcurso de la mañana. Ujú. Y la primera pregunta que nos envían tiene que ver con si es mejor mirar la consanguinidad genómica que la consanguinidad por pedigrí. Mira, bien específica la pregunta. Muy bien. Bueno, sin duda, tener la oportunidad hoy de saber los genes que realmente tiene un animal es una enorme ventaja de presuponer qué genes debería tener un animal sabiendo quién es su padre, sus abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nosotros, antes de que apareciera esta información, manejábamos el concepto de la consanguinidad parental, o sea, del pedigrí, estamos para poder determinar si el animal tenía riesgo de ser portador de ciertos genes buenos o malos, estamos, o sea, nos manejamos por la lógica de la herencia. Hoy la genómica es un paso muy grande adelante, absolutamente revolucionario, porque en realidad lo que mira, no los genes que debió haber recibido el animal, sino los que efectivamente recibió. También hemos aprendido, dentro de esta nueva era genómica, que los animales, aún siendo de especies diferentes, o de familias que aparentemente son diferentes, muchos acarrean los mismos genes. ¿Estamos? Por lo tanto, yo sé que en este caso concreto, estos haplotipos recesivos negativos que estaba hablando, si yo sé que una línea de sangre lo tiene, bueno, antiguamente lo manejaba por la línea de sangre, pero ahora que hay distintas familias que no tienen conexión, digamos, entre sí, o teóricamente, pero que sí son portadoras de ese gen, y yo lo que tengo que evitar es no, digamos, hacer un acoplamiento de una hembra que con un macho que tenga ese gen. Entonces, y hoy lo puedo saber independientemente de la familia. Antes, la consanguinidad solamente parental, me hubiera dicho, no, acá no hay ningún problema, porque este es hijo de fulano y la hembra es hija de mengano. Entonces no tienen relación, tienen genes diferentes. Hoy sabemos que no es así. En ese caso concreto, es un caso concreto que muestra que la consanguinidad genómica es un concepto mucho más avanzado, mucho más preciso que la consanguinidad parental. Vale, Horacio. Oye, una consulta general, si un productor no tiene idea de su base genética de su rebaño y quiere empezar a mejorar, tú mencionaste en tu presentación que hay que tener cierta consistencia para poder lograr efectos, ¿cierto? Uh -huh. Más o menos, ¿cuántas generaciones debería pasar introduciendo genética para ver ya resultados? Bueno, muy interesante la pregunta. La respuesta es bastante simple. Hoy los programas genéticos es exactamente el mismo proceso que uno hace cuando va a visitar a un médico. Estamos, cuando uno dice va al médico porque considero, en mi caso digo, me considero que estoy gordo, ¿no? No sé si alguno no está de acuerdo conmigo. Si yo voy a un dietólogo, lo primero que uno va a hacer es, bueno, vamos a hacer análisis de rutina para ver no solamente cuánto usted pesa, sino también cómo está de salud. Entonces me va a pedir un análisis completo de sangre, orina, bla, bla, bla. Esa primera etapa es lo que nosotros llamamos una auditoría genética. La auditoría genética nos da la posibilidad de saber dónde está el nivel genético de una población. Para eso lo que hay que tener es información de qué toros ser usados, hay que tener los animales con información genealógica. Y nosotros podemos establecer, digamos, un punto de partida, estamos del promedio genético de una población a la que nos hemos propuesto mejorarla. A partir de ahí, lo que uno va haciendo es monitoreando ese progreso genético que se va obteniendo, y el ritmo de progreso genético depende de distintas herramientas que uno utilice para poder, digamos, mejorar la población inicial. Lo extraordinario para quien quiera iniciar este proceso es que hoy la posibilidad de crecimiento genético o del mejoramiento genético es 5 veces más rápida que lo que se hacía antes de la genómica. Por lo tanto, digamos que se puede avanzar a pasos agigantados.
Incluso hasta se puede predecir, todo depende qué calidad de toro se utilice, sobre qué porcentaje de hembras, o sea, esto es una estrategia y eso se llama un plan genético. Un plan genético no es simplemente decir, bueno, están estos toros que son para mejorar estos rasgos y los uso. O sea, hoy podemos trabajar, digamos, diseñando, digamos, estrategias de la misma forma que un nutricionista te hace una dieta para ir adelgazando, utilizando distintas estrategias que tendrán que ver de acuerdo al nivel de inversión que se quiera hacer, el apuro que se quiera tener, pero que sin duda, con un poquito de consistencia, los resultados son extraordinarios. Claro, y me imagino que tienen que analizar las características individuales de ese rebaño. No sé si tiene baja producción o si tiene mucha incidencia de cojera o si tiene mucha incidencia de mastitis. Y por ahí también ir mejorando cada uno de estos factores. Exacto, y sobre todo lo que es muy importante es ver desde el punto de vista económico, las variables económicas. O sea, tiene mucho que ver en qué modelo de producción me estoy desarrollando, cómo me pagan la leche, o sea, si me pagan por sólidos, si me pagan por volumen, si tengo algún premio por calidad. O sea, son todos, digamos, variables que hay que analizar para poder encontrar la genética de distintos orígenes. Esto no se trata de simplemente que sea de un solo origen, pero sí los genes que son los que van a producir los animales que mejor se van a adaptar a ese modelo de producción. Horacio, hay una consulta. Bueno, siempre se ha sabido que la performance de un animal no solamente tiene que ver, o sea, tiene que ver con muchos aspectos, ¿cierto? Una parte de genética, parte de alimentación, el medio ambiente. Entonces, toda esta mezcla de factores va a producir la performance final. Y tú Eh, mencionaste que hay muchos datos dentro de tu presentación que venían de Minnesota o de otros lados. uh -huh. Luego, al poner la práctica de esto acá a nivel de Chile, sistema pastoril, hay mucha, se correlacionan bien todo esto, los datos de afuera con los de acá, con lo que vemos bueno, in situ. bueno, trato de resumir la respuesta de una pregunta muy interesante y muy lógica. Es precisamente cuando uno habla de mediciones genéticas, lo difícil, lo realmente complejo de hacer mediciones genéticas es precisamente que lo que uno está sacando es el factor medio ambiente y el factor manejo, para medir exclusivamente el componente genético. ¿Estamos? Entonces, el componente genético, en general, no suele tener grandes variaciones, digamos, de comportamientos diferentes por los medios ambientes. ¿Qué es lo que sucede? El componente genético es el mismo. El problema es que estoy utilizando la genética o estoy utilizando un criterio de selección que no es el que se adapta a mi manejo. ¿Estamos? O sea, un caso concreto, la rusticidad. Los genes que tienen que ver con rusticidad son fáciles de identificar. Lo que pasa es que es totalmente diferente el énfasis que le ponen a la selección por rusticidad en los sistemas intensivos que a la selección que le ponen a los sistemas más extensivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vaca menos rústica en un sistema intensivo funciona bien porque el medio ambiente es mucho más propicio, porque le sacan el calor, le ponen ventilador, está en una cama de arena, no camina, no pisa barro. ¿Entendamos? En cambio, la más rústica es la que tiene que estar en un lugar con mucho más estrés calórico. Entonces, ahí no es que los genes funcionen distintos, es que yo necesito distinta incidencia de genes para el modelo. ¿Estamos? La gran confusión a veces de usar genética de otros modelos no es por los genes, es porque el criterio con que fueron elegidos esos genes es diferente. El punto concreto es, el mejor toro para un sistema intensivo posiblemente no sea ni siquiera bueno para un sistema extensivo y viceversa. ¿Estamos por qué es? Porque cada uno de estos criterios tiene un objetivo diferente. Se están seleccionando para diferentes objetivos. El comportamiento de los genes no va a cambiar, sí va a cambiar el comportamiento del animal porque se adapta o no se adapta a ese modelo. No sé si termina siendo claro, Sí, sí. pero por ahí necesitaría más tiempo, más tiempo. Los genes no es que se van a comportar distinto, no es que una vaca que no es rústica en un lugar va a ser rústica en el otro, no. Bueno, O en el sea, fondo parte también con este análisis que mencionabas antes, que tienes que ver en el medio donde tú quieres usarlo, es, cómo vas a usar esa genética disponible.
Y ese ha sido el mayor error que hemos hecho en la selección genética, en el uso de genética por muchos años, cuando se ha usado sin criterio genética de otros orígenes para modelos que son totalmente diferentes. Casi a ciegas. Ahora tenemos garantías, ¿cierto? Hoy hemos aprendido mucho. Yo tengo ya más de 30 años que estoy en esta actividad y no tengo ninguna vergüenza de decir que hoy digo cosas que son muy diferentes a las que decía hace 30 años atrás. Pero eso es porque hemos aprendido, porque ha aparecido mucho más información, porque se ha desarrollado. Y lo peor que se ha evolucionado, digo, lo peor que uno puede hacer es atarse a viejas creencias, cerrarse a las evidencias científicas e insistir con cosas que ya son obsoletas. O sea, porque eso es lo que realmente se vuelve. Ahí es cuando nos volvemos realmente viejos. Claro. ¿No? Y hoy en día, como tú dices, hay muchas más pruebas genéticas. Y ahora con la pandemia la gente también tiene un conocimiento un poco más acabado con todo esto, porque todos los días hablamos del PCR positivo, de la secuenciación, entonces está entendiendo más las cosas. Y en ese Seguro. sentido, llega una pregunta del chat, perdón, de Hernán Barría, que pregunta si toda esta genética tiene alguna garantía, o sea, ¿quién asegura o respalda que vaya a funcionar esto? Sí. Mira, esto es así. O sea, la medición genética, me vuelvo a basar en la comparación con lo que es hacerse un análisis de sangre. Estamos. Si yo voy al médico porque tengo problemas de colesterol, porque me saque sangre y me digan cuánto tengo de colesterol, eso no me cura. Simplemente lo que tengo es un diagnóstico. Lo que puedo hacer después es hacer algún tratamiento y meses después volver a hacerme otro análisis para volver a chequear cómo estoy de colesterol. Entonces, si bajó el colesterol, no es por efecto del análisis, es por el tratamiento. Las mediciones genéticas que se hacen en todo el mundo son oficiales, están hechos por entes oficiales, la de Estados Unidos, por la CDCB, donde están posiblemente los mejores genetistas del mundo, la gente más especializada en la materia, que lo que le garantiza es la objetividad de la información con un margen de error que son los limitantes todavía de estas tecnologías. O sea, ninguna tecnología es 100% precisa, ¿no? Pero sí, digamos, que es información que tiene integridad en cuanto a la forma, a garantizar el proceso, digamos, que lleva a hacer el cálculo. Pero eso no significa que el ranking de genética de Norteamérica sea el que haya que utilizar en Chile o en Argentina o en Paraguay o donde sea. Lo que hay que aprender es analizar la información y encontrar la genética que mejor se adapta a mi modelo. O sea, la información es muy confiable, o sea, es lo más confiable que puedo conseguir como información. Lo que no significa es que me oriente 100% en lo que yo necesito. Ese es el trabajo que uno tiene que hacer internamente en cada granja. Y sobre todo ir monitoreando constantemente, si no es algo estático, es algo dinámico, ¿cierto? Y lo bueno es que hoy contamos con todos estos programas de software que precisamente recopilan mucha información y podemos comprobar si la genética se está expresando o no se está expresando. El caso concreto que yo mostraba en mis gráficas de esta ganadería en Minnesota que tenía tanta diferencia de tasa de concepción entre sus mejores y peores vacas por el factor genético, es un claro ejemplo que hoy podemos comprobar qué funciona y qué no funciona. Y en ese sentido, en alguna parte de la presentación mencionaste uno de los talones de Aquiles de la producción lechera que tiene que ver con la mastitis. ¿Y cuál sería entonces la relación que existe entre el conteo de células somáticas y la resistencia a mastitis? Uh-huh. Claro, la resistencia, o sea, el primer rasgo que se creó, o sea, la primera vez que empezamos a hablar de células somáticas fue esta información que se llamaba conteo de células somáticas, esta en la década del 80. Para que tengas una idea, en aquella época había una línea que era totalmente dominante en la raza Holstein, que era un toro que se llamaba Valiant, porque era el mejor toro en producción que había en ese momento en la raza, con buena conformación. Pero cuando aparece la información de células somáticas, que toda esa línea, Valiant, era mala para células somáticas y eso terminó, esa línea fue totalmente reemplazada. Hoy es muy difícil encontrar ese toro, pasaron 40 años, en pedigrís porque se fue eliminando porque tenía el problema de células somáticas. Como dije en el momento,
lo que la información dice es genéticamente que son animales que tienen menor conteo de células somáticas, quiere decir que tiene una ubre sana, porque no ha estado en contacto con patógenos que lo ha obligado a producir células somáticas, que es la defensa que tiene la glándula para el ataque de los patógenos, ¿no? Entonces, tenía que ver con la salud de la ubre. Pero esa información no me dice qué va a pasar con una vaca cuando esté en contacto con patógenos. ¿Por qué es? A veces pasa que las que son muy bajas en células somáticas, cuando se contagia de una mastitis, porque le entró una mastitis ambiental, lo que sea, al tener tan pocas defensas, tan pocos anticuerpos, tan pocas células somáticas, no lo puede combatir y en definitiva por ahí perdemos la vaca. Puede ser contraproducente. Claro, puede ser contraproducente. Por eso, una evolución posterior, un desarrollo posterior, es este nuevo rasgo de resistencia a mastitis, que ese sí lo que me está diciendo es si va a ser una genética, un animal que genéticamente sí va a estar en condiciones de defenderse de una mastitis. Estamos en caso de que esté en contacto con el patógeno. Por eso, la resistencia a mastitis es el paso siguiente al conteo de células somáticas. La correlación entre uno y otro no es tan buena, porque los mejores toros para resistencia a mastitis son intermedios a conteo de células somáticas. O sea, no son los altos, porque esos sí son vacas con mastiteras, digamos, ni tampoco son los extremos tan bajos, porque son las que no responden a la mastitis. Ahora, si alguien tiene problemas de mastitis en una granja, creo que este es el punto más importante, lo primero que tiene que ver es su protocolo de manejo. ¿Por qué? Porque si tiene problemas de higiene, si tiene problemas de mal manejo, mal limpieza de la máquina de ordeñe, mal manejo de protocolo, por más que use los mejores toros genéticamente para resistencia a mastitis, igual va a seguir teniendo mastitis, porque no existe una genética a prueba de balas. No existe una genética, digamos, que pueda sobreponerse del efecto del medio ambiente. Claro. O sea, yo digo que nunca se pueden solucionar problemas de manejo con genética. O sea, los problemas de manejo son problemas de manejo. O sea, yo puedo potenciar con la genética, mejorar mis parámetros. Pero básicamente, lo que es un problema de manejo, es un problema de manejo. O sea, si yo tengo un problema que se me mueren muchos becerritos en la recría, no es por un problema genético, es un problema de manejo. Yo puedo usar la genética de mayor resistencia que pueda haber, pero se me van a seguir muriendo porque yo no conozco ningún becerrito que se pueda preparar la leche en polvo sola y que se la sirva y se la caliente y se la temperatura. ¿No? O sea, entonces, lamentablemente estamos a muchos siglos de esa evolución. Entonces, por eso es importante poner en el contexto adecuado que con la genética yo potencio los resultados, pero no es lo que va a determinar todo. O sea, lo que determina todo es cómo manejo mis vacas. Sí, no, como todo lo que hemos mencionado ahora, son problemas o son cosas multifactoriales Exactamente. y que la genética es una herramienta más, pero que debes mejorar todo lo otro, porque si no, no va a pasar. Oye, Horacio, y una pregunta también, bueno, en la presentación de Ana, ella comentó que claro, que todo el tema de bienestar animal justamente tenía que estar mejorado, como por el tema que estamos hablando ahora de la mastitis, ¿cierto? Si no, no va a expresar esta buena genética porque igual vamos a tener los problemas de manejo. Y ella también mencionó todo el tema del cambio climático. En este sentido, ¿hay algún tipo o se está estudiando ya vacas que tengan menor producción de gases de efecto invernadero Sí, como un rasgo genético? sí. También se está buscando, la incidencia es menor, la información que estamos teniendo es incipiente. Todo eso está dentro de un contexto de una selección de animales que, digamos, digieren mejor la comida, o sea, animales que son más eficientes en la extracción de los nutrientes de la comida. Todo un proyecto muy interesante, lamentablemente necesitaría otra media hora para poder explicarte en detalle cómo funciona, pero sí, la respuesta es sí, está en línea con esta selección por eficiencia de conversión, y también está en línea con un objetivo de hacer una producción lechera amigable con el medio ambiente, Más sustentable, y cada vez más sostenible. sustentable.
Buenísimo, Horacio. Oye, la última pregunta, Horacio, es una pregunta súper general, pero dice, si es que existe algún tamaño ideal para vaca lechera. Ujú. Sin duda es uno de los temas que más se menciona cuando uno hace visitas con clientes. No hay una sola respuesta para eso, porque en realidad el tamaño termina siendo una consecuencia de la crianza, tiene mucho que ver también en la edad del primer parto, pero como objetivo que vamos a tener es de tener animales de menos talla, o sea, más bajos, animales con menos costo de energía de mantenimiento, pero encontrando un equilibrio con la sustentabilidad del animal, o sea, que no pierda rusticidad, que no pierda adaptación del medio ambiente, porque si yo tiendo a achicar demasiado, me quedo con un animal que es poco rústico, o sea, un animal que es poco agresivo. Entonces, sí como tendencia es que lo vamos a ir achicando, no hay una medida estándar para decir, bueno, no, en tal modelo debe medir 1,47, en otro modelo debe medir 1,42, pero el objetivo va a ser ir encontrando o desarrollando líneas de sangre con animales más pequeños, con menos costo de energía de mantenimiento y más eficiencia en el uso de esa comida que le estamos dando. Muy bien, Horacio. Te quería agradecer en nombre de la organización de la SAGO por tu participación, por tu tiempo, por tu excelente presentación. Y ahora, amigos, los quería invitar a seguir con el desarrollo de esta jornada dedicada a las claves de la producción láctea. Y vamos a hablar ahora de otro tema que tiene que ver con el cuidado de las praderas. Claro, se trata de un elemento clave en el cuidado de los animales. De hecho, la alimentación natural del ganado dedicado a la producción lechera es el sello distintivo de la calidad de la leche de nuestro sur de Chile. Y para ello quiero seguir y los quiero dejar invitados a ustedes a la presentación del jefe de telemetría de la empresa Agroriego Tattersall, el señor Luis Barraza, con su charla titulada ¿Cómo, cuándo y cuánto regar? Uso eficiente de herramientas. Al igual que con nuestros invitados anteriores, al final de la exposición habrá una ronda de preguntas que ustedes pueden realizar usando este chat.